Cuando visitas, como en mi caso, la iglesia, sientes emociones positivas y neutralizas las negativas. Sientes que garantiza tu longevidad, que te reduce el estrés y que te da la calma interior que tanto buscas. Eso fue lo que sentí al visitar por primera vez este templo sagrado, con la intención de realizar un documental y contarles su historia, que algunos quizá conocerán, pero otros también desconocerán. La diócesis Ixmina-Tadó se encuentra ubicada en la capital de la subregión del San Juan, Ixmina. Aquí está instalado el templo sagrado, el lugar que se roba ahora toda nuestra atención y que se constituye en uno de los patrimonios religiosos de mayor importancia de esta zona, donde muy amablemente nos recibió el presbítero Ángel Palomeque Moreno, su párroco oficial. Mario, ¿Cómo le va? muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Qué me va a mostrar? Aquí esta belleza, la Catedral San Pablo Apóstol de la diócesis de Ixmina-Tadó. ¿Qué tiene de especial la catedral? Tiene un historial hermoso, tiene un patrimonio histórico y un patrimonio religioso que vale la pena conocer y descubrir. Vamos, entonces. Bienvenido. En el ejercicio de su ministerio sacerdotal, fungiendo como administrador parroquial de la iglesia Domus Dei, o Casa de Dios, y de la Ecclesia Mater, en otras palabras, Iglesia Madre de todos los cristianos católicos de la diócesis Ixmina-Tadó, como si se tratara de un recorrido turístico, junto a otras personalidades con un alto conocimiento de este patrimonio religioso, con una narrativa clara y precisa, nos adentraron a la historia de esta majestuosa figura insigne y orgullo de los sanjuaneños. Catedral San Pablo Apóstol de la diócesis Ixmina-Tadó, llamada de otra manera la Iglesia Madre de la diócesis, que inició su construcción en 1913 en roca y madera fina, como Guayacán. En 1925 se empieza a construir en cemento con sacerdotes claretianos españoles, entre ellos el padre José Urrutia, Modesto Armaus, Narciso Rodríguez, Basilio de Biovides y el hermano Joaquín Casanova. La catedral lleva el nombre de San Pablo. Se recuerda que San Pablo fue un ferviente apóstol del cristianismo, que en los primeros años de nuestra era se ocupó especialmente de difundir el mensaje que Jesucristo vino a dejarnos en la tierra. El largo accionar de la Catedral San Pablo Apóstol de la diócesis Ixmina-Tadó ha sido el punto de evangelización de 4 obispos titulares, destacándose el nombre de Monseñor Gustavo Posada Peláez, quien apacentó esta grey y porción de la iglesia desde su catedral durante 40 años, como quien dice, desde 1953 hasta mediados de 1993. Al cumplir sus 75 años de vida, la Santa Sede aceptó la renuncia de Monseñor Posada Peláez. El 5 de mayo de 1993 se retiró a la ciudad de Medellín y allí murió el 8 de diciembre del año 1999. Sus restos mortales reposan en la Catedral San Pablo Apóstol de Ixmina, como lo muestra nuestro documental. Al pie de la tumba de quien en vida fue obispo de esta amada diócesis durante 40 años, pastoreando esta grey, Monseñor Gustavo Posada Peláez, de eterna memoria. Su lema en el episcopado, me gastaré y me desgastaré, quiso siempre que sus restos reposaran aquí, en la catedral. Su querer, desde que construyó la catedral, hizo allí al frente del altar su tumba y fue traído sus restos mortales y reposan aquí, como lo podemos observar, en esta Catedral San Pablo Apóstol de la diócesis de Ixmina-Tadó. Monseñor Gustavo Posada fue esa persona que incidió de manera determinante en los ixmineños, no solo por su vocación pastoral, recorriendo la geografía del municipio de Ixmina y de la región San Juan Baudó,
sino que también fue esa persona que le aportó a la educación de nuestro municipio, nuestra región, e incidió mucho en nuestra juventud, en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. En el caso de Ever Córdoba Manyoma, pues pasó por Salacuna, institución que estaba bajo el amparo del Seminario San Pío Mayor. Luego estuve en la escuela ANESA, el Seminario San Pío X, y termino estudiando también en la normal San Pío X. Es decir, que mi vida estuvo muy marcada por ese hombre que seguramente los ismineños jamás vamos a olvidar por el aporte desde lo pastoral, pero desde lo social para Ismina y la región. Como segundo obispo de la diócesis, el 5 de mayo de 1993, el Papa Juan Pablo II nombra a Monseñor Alonso Llano Ruiz. Su renuncia fue aceptada el 5 de junio del año 2010, se retiró a Medellín y allí murió el 26 de marzo de 2015. Sus restos reposan en la parroquia Espíritu Santo de Ismina, capital diocesana. Aquí fue importante visitar al presbítero Jorge Ernesto Zapata Ochoa, párroco de esta comunidad y delegado de comunicaciones, quien nos compartió más de esta reseña histórica. La parroquia Espíritu Santo es más conocida como la parroquia del Divino Niño, pero porque alguno de los sacerdotes incrementó la devoción al Divino Niño. Y entonces la comunidad creció pensando que es la parroquia El Divino Niño. Ese nombre ya le dio nombre al sector, pero sigue siendo parroquia de Espíritu Santo. Bienvenido. Esta parroquia tiene algo especial. Aquí está sepultado. Sí. ¿Quién? Monseñor Alonso Llano Ruiz, nuestro segundo obispo diocesano. Queremos conocer Bienvenido, hombre, claro. Bueno, estamos por aquí. Este es nuestra casa. ¿Qué representa? Un paso muy importante dentro del proceso pastoral de la diócesis, porque sucede que nosotros teníamos primero a Monseñor Gustavo Posada Peláez, nuestro primer obispo. Estuvo con nosotros 40 años. Entonces imagínate cambiar esa tradición de un obispo religioso, muy misionero, muy entregado, de 40 años entre nosotros, y llega un hombre estupendo, catequista, teólogo, filósofo, escritor, que había venido de ser hermano de La Salle. Perteneció mucho tiempo a la comunidad de hermanos de La Salle, dedicados a la educación y formación de los estudiantes. Y entonces, cuando lo nombran para nuestra tierra, claro, llega con todo ese entusiasmo organizativo, catequético, formativo. Entonces te puedes imaginar todo lo que significó. Ahí llegan con él religiosas y religiosos a acompañar el proceso. ¿Desde cuándo está aquí? Bien, la sepultura está aquí apenas ahorita, queda desde marzo del 2022. Entonces él hizo de este templo un lugar especial para tener la imagen de la Virgen del Carmen y pidió ser sepultado acá. Normalmente los obispos se sepultan en la catedral donde ejercieron su último ministerio. Por eso, si tú vas a la catedral de Ismina, vas a encontrar a Monseñor Gustavo Posada sepultado allí. Como si fueras a la catedral de Quibdó, allí está sepultado Monseñor Pedro Graborola. Pero entonces Monseñor Alonso, rompiendo la tradición, escogió ser sepultado donde estuviera. En la parroquia y no en la catedral. Exactamente, en la parroquia y no en la catedral. Entonces, claro, se hizo pues todo el proceso. Primero, él muere en Medellín. Leemos en la placa que entonces él muere en el 2015 y se sepulta en la ciudad de Manizales. Alonso Llano Ruiz, por supuesto, ya estábamos en el San Pío cuando llega nuestro segundo obispo a la diócesis de Ismina, Tadó. Estuve en mi época estudiantil de colegio siendo él nuestro obispo y luego coincide con su llegada al municipio de Ismina con los restos fúnebres de él y tuvimos también la oportunidad y la posibilidad que nos brindó la vida de acompañar también y hoy esos restos reposan aquí en nuestro municipio de Ismina. Entonces su familia aceptó y dijo, llévenselo, es que él es de Ismina, él es del Chocó. Ahí está el cuerpo, no las cenizas. Está el cuerpo, correcto. Sí. Entonces hemos ido a Manizales, hemos sacado el cuerpo, salió
no tan entero, ya salió muy deteriorado, obviamente los huesos, está todo su sistema óseo, pues está completo, y de ser un hombre grandote, pues quedó una caja más pequeña, ¿no? Es una mediana. Lo hemos traído para acá, hemos hecho una hermosísima celebración que ha recogido a los obispos anteriores, a los obispos que han salido de la diócesis, vinieron familiares, vinieron delegaciones de las distintas diócesis, porque para nosotros es muy importante este hombre que nos enseñó. Su lema es Euntes docete. ¿Qué significa? Yendo enseña, yendo catequiza. Su tarea entre nosotros fue catequesis todo el tiempo. Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con nosotros los sacerdotes. Escribió cantidad de obras, sus predicaciones, tiene una novela sobre su pueblo, se llama Landamarú, tiene poesía, tiene conversaciones con Jesús, conversaciones con la Virgen, mejor dicho, eso es como para que te lo leas todo lo que quieras. Hay mucha historia ahí. Sí. Padre, queremos agradecerle y que la gente venga a visitar la tumba. Bueno, les cuento que es muy importante porque algunas personas ya van haciendo romería, recorrido, peregrinación a este lugar. Por ahí sabemos de algunas personas que han ido pidiendo milagros y parece que se les ha cumplido. El 5 de junio del año 2010, el Papa Benedicto nombra como tercer obispo al Monseñor Julio Hernando García Peláez. El 15 de junio del año 2017, el Papa Francisco lo nombra obispo de Garagoa, en el departamento de Boyacá, y es nombrado Monseñor Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de Santa Fe de Antioquia y metropolitano de esta sede, como administrador apostólico. El 3 de febrero del año 2018, el Papa Francisco nombra como cuarto obispo de Iximina, Tadó, a Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, quien fue consagrado obispo y tomó posesión de la diócesis en la Catedral San Pablo Apóstol de Ixmina, el 3 de marzo del mismo año. Después de este recorrido por la historia de los obispos que han estado al frente de esta catedral, que en otras palabras se convierte en la parroquia madre de la diócesis Ixmina-Tadó, pasamos a resaltar grandes aspectos de este lugar sagrado, con personas de la región conocedoras de su creación y el papel que han tenido en el contexto de esta subregión chocuana. Uno de esos personajes es Federico Valdés Lozano, exalcalde de Ixmina, fiel católico y alumno fundador del extinto seminario externo del San Pío X, quien recuerda la venida por allá en el año 1965 a Ixmina del nuncio apostólico de la época, Paupini, un representante del Papa en Colombia, siendo Monseñor Gustavo Posada Peláez, el obispo del Vicariato Apostólico de la capital de la provincia del San Juan. Bueno, primero, yo nací y crecí en Ixmina, en medio de conocer todo lo que es la Iglesia Católica. Fui alumno de la institución durante 7 años, desde quinto de primaria a sexto, en el Seminario Externo San Pío X. Desde allí tuve mucha relación con los sacerdotes y obispos. El obispo de la época era Monseñor Gustavo Posada Peláez, quien fue mi profesor, sacerdotes que posteriormente llegaron a alcanzar a ser obispo, 3 de ellos, hoy 2 son activos, 1 retirado, que también fueron profesores míos, y vi toda la transformación, por lo menos de la iglesia, en lo que corresponde a la estructura de la Catedral San Pablo y de sus diferentes actividades. Está en el seminario externo que quedaba afuera y el interno, que era prohibido para nosotros, donde formaban los sacerdotes. Hacíamos uso de él muy de vez en cuando para el caso de la piscina y los escenarios deportivos que lo autorizaba Monseñor. Eso me dio la oportunidad de tener mucha relación pues, entre lo que era vicariato en ese momento y lo que posteriormente pasó a ser la diócesis de Ixmina. Pero más allá de eso, tuve la oportunidad de ver desde muy temprana edad, cuando vino el primer nuncio apostólico, Giuseppe Paupini, representante del Papa en Colombia, vino a Ixmina por invitación de Monseñor Gustavo Posada Peláez,
Y todavía recuerdo, como si fuera hoy, aquí donde estoy, estaba de pie Monseñor Gustavo Posada Peláez y Giuseppe Bopini, recibiendo la atención de todas las comunidades del territorio que pertenecían al vicariato en ese momento. Le ofrendaban todo lo que ellos tenían en su área, animales, lo que producía la naturaleza, le traían una vaca, un chivo, un conejo, gallina, le traían los frutales, todo eso le traían a regalar a Monseñor, y la última etapa terminaba que lo que ofrendaba le terminaba echando el anillo tanto a Monseñor como al nuncio al colocar la mano así. Posteriormente pasaba el retiro y venía otro. Pero me tocó ver muchos hechos también, más de 3 nuncios que estuvieron en Ismina, representantes del Papa, también lo presencié. Y es de decir, mucho se puede hablar del vicariato que inició en 1953 y la diócesis en 1993, llegó ascendida a diócesis y presencié muchos hechos pues, que llaman la atención, porque si algo hay que abonarle a la Iglesia Católica, en el caso del San Juan en el Chocó, San Juan, Baudó y Pacífico, es la educación. Muchos colegios formaron a través de estos territorios donde ellos administraban la Iglesia Católica. Hoy son demasiados colegios que hacen parte de la educación del Chocó. En el caso de Ismina, 3 de ellos, normal, agropecuario, 2 normales, el agropecuario, que también lo trabajaban con las hermanas en ese tiempo, las monjas, llamadas monjas, que alternaban la educación. Ella es la maestra de 86 años, Olga Luisa Murillo, más conocida como la maestra Nenena. Con 46 años como educadora, recuerda todas las intervenciones de los sacerdotes párrocos, quienes han hecho cambios significativos. Los camerines o nichos de la Virgen de las Mercedes y patrona de Ismina y de San Pablo Apóstol. La catedral para ella representa el centro de afectos espirituales y lugar de adoración a su Jesús sacramentado. La catedral de Ismina para mí representa la casa de Dios, donde yo tengo mis intimidades con Jesús Eucaristía. Eso representa para mí. Todos han hecho y todos han contribuido al embellecimiento de la iglesia, de esta catedral. Por ejemplo, diga usted las bancas, que es lo más insignificante que sería. Diga usted la pintura, también insignificante. Pero todos ellos han tenido como ese fervor por ver bella, por ver bonita la casa de Dios, la catedral del pueblo, el signo físico, material de nuestra propia fe en Jesús de Eucaristía, en Dios Padre. Es un patrimonio espiritual porque es de todos los ismineños y la gente que por alguna razón viene y se quedan aquí. Aquí encuentran un lugar de refugio para ese fervor espiritual que llevamos todos de Cristo. Que llevamos todos. Amar y servir. Amar y servir ha sido mi papel. Para Mari Inés Castillo Hurtado, maestra de las diferentes instituciones educativas de Ismina, la catedral representa un patrimonio de la fe católica y de todos cuantos visiten a este territorio. Es la fe viviente de Cristo. Cuenta apasionada que el libro más antiguo de la catedral es el primer volumen de la partida de bautismo del año 1878, del 23 de febrero, cuando fue abierto por primera vez, siendo el sacerdote de la época el padre Manuel José Alomía y vicario principal de la provincia del San Juan. El libro
más antiguo que se conoce de la historia de la Catedral de Ismina es el primer volumen de la partida de bautismo. Ese libro fue abierto el 23 de abril de 1878. Era cura el padre Manuel José Alomía. Él, además de ser el párroco de la parroquia de San Pablo, era también vicario principal de la región del San Juan. Al año siguiente, de 1879, entra otro sacerdote muy conocido y que escuchamos mucho de él, el padre Terán Tomás C. Terán. Tomás C. Terán fue muy importante aquí. ¿Por qué? Porque mientras el padre Alomía no se supo en qué parte estaba ubicada la parroquia, a él sí se le conoció que estaba ubicada al frente del parque Uribe Uribe. Allí, en este Uribe Uribe que queda aquí, él dijo que ese era el sitio ideal que debería destinarse para un parque recreacional. Y efectivamente, allí fue donde se hizo el parque Uribe Uribe, que hasta hoy existe. Allá en esa parte de abajo, entonces, el padre Terán, que prácticamente ocupó ese cargo de 1879 al 1907, en el año 1913 subieron acá a esta loma, la catedral que ustedes ven aquí, que estamos viendo, aquí en esta loma, en el año de 1913. Inicialmente se comenzó a construir en pura roca y en madera fina, entre ellas el Guayacán. Pero luego en el año de 1925, por primera vez se comenzó a construir ahora sí en cemento. Pero aquí vamos a mencionar qué personajes entran aquí en la historia de la catedral, porque fueron unos padres españoles claretianos. Por favor. Aquí entonces, esta es la historia de un libro escrito por Mari Castillo, quien la tengo aquí, y la profe Nenena, Olga Luisa, escribimos la historia de Ismina, y de aquí vamos a retomar esta parte que dice que luego de 1925 ya se comienza a trabajar con cemento y bajo la colaboración de muchos sacerdotes. Bueno, el padre Modesto Arnau fue médico, arquitecto, director de obra, mecánico, motorista, era polifacético. Y el padre Basilio de Beovide fue el arquitecto, constructor y cura párroco de la parroquia desde el 4 de febrero de 1945 al 26 de febrero de 1951. En este año nací yo. Poeta, que dejó para la historia el recuerdo de 3 sonetos con el título Adiós Ismina. Vamos entonces a recordar la historia de este soneto tan importante, este poeta, y dice así: no haya voces de lloro en la partida, ni doble a funeral el campanario. Desde este punto, oh pueblo hospitalario, comienzo otro episodio de la vida. Obrero, insomne, el ánima prendida, soñó dejarte en santo relicario, airosa torre y sólido santuario, de mi labor y empeño son medida. Entre sus rocas, hórrida serpiente, quiso tus plazas envolver y hogares, en su ponzoña atosigar tu mente, pero la madre de eternales brillos, aliviando mis cuitas y pesares, quebró su orgullo, cerviz y anillos. Padre Basilio de Beovide. Pero conocimos más del libro que habla la maestra Mari Inés Castillo Hurtado y nos dirigimos a desempolvarlo desde la historia del archivo del despacho parroquial de la Catedral San Pablo. Este, como lo expresa la maestra Inés, es el primer libro de bautismo del año 1878,
que cuenta con los primeros bautizados en este templo religioso. Este es el libro de bautismo número 1, correspondiente a los años 1878 a 1879, de bautismo de aquí, de la Catedral San Pablo Apóstol de la diócesis de Ismina, Tadoa. Como podemos observar, el primer sacerdote, Manuel José Alomía, primer sacerdote que firma partidas de bautismo. También hablamos con la maestra jubilada Débora Palacios Mosquera, de 65 años, que ha servido a la Iglesia Madre cerca de 20 años como voluntaria del grupo de apoyo. Su labor ha consistido en los arreglos al camerín de la Virgen de las Mercedes para las festividades patronales, el Sagrado Corazón de Jesús. Para ella la catedral es una imagen representativa de su pueblo. La Catedral de Ismina ha sido como para todos nosotros un símbolo, una parte muy importante, aun cuando ahora con esta proliferación de iglesias ha bajado un poco y ciertos problemitas internos, pero es nuestra iglesia madre, muy importante para nosotros. Yo hago parte de un grupo de apoyo de la iglesia, nos encargamos de ornamentación, nos encargamos de los arreglos de la patrona, el nicho de la Virgen y también la carroza cuando las fiestas patronales. Y en términos generales apoyamos en todo acá al Padre Palomeque, ¿sí? Porque con él es donde nos hemos integrado más. Porque los otros sí veníamos a lo de la Virgen de las Mercedes, por aquí, por allá, pero él siempre nos ha traído, entonces siempre ha tenido un apoyo, somos 11 quienes estamos apoyando al Padre Palomeque. Si tú tuvieras que definir con una palabra a la catedral, ¿cómo la definiría? Yo siempre le digo, como le dije, la iglesia madre, nuestro patrimonio. Eso digo yo. Patrimonio de los ismineños. ¿Qué le dice a las nuevas generaciones? Ay, que se vinculen, que estén más pegadas de la iglesia. Hay algo que siempre se ha creído y que es, digamos, venir simplemente cuando las fiestas, venimos a las fiestas y nos olvidamos. Y eso, que los jóvenes ya ni a eso vienen. Los jóvenes se dedican únicamente a la rumba. La Virgen de las Mercedes es únicamente una estrategia para rumbear. Pero se olvidan de la parte principal, que tenemos que estar con la Virgen, con Jesucristo sobre todo, aquí en la iglesia catedral. Si no quiere la iglesia, bueno, que empiecen simplemente en casa, porque el Papa lo ha dicho. Debemos orar en casa, podemos hacerlo. Pero hay que venir aunque sea un domingo o cada tanto venir a la iglesia. Sí, porque allí estamos nosotros, en la iglesia cimentamos muchos valores. Aquí los sacerdotes en sus homilías nos están dando siempre muchas enseñanzas. Que hay que el Padre tal cosa, ¿no? Que no vamos a ver el Padre lo que hace el Padre. Vamos a ver qué nos está diciendo el Padre. Y él está tomando eso de la Biblia, que de pronto hay algo que, y porque tiene que enfocarse, porque todo no puede ser únicamente de la Biblia, sino hacer esto con la vida mundana, como se dice. Entonces está ocurriendo esto, nos vamos a concatenar, porque todo lo que está en la Biblia, todo lo que está, mejor dicho, allá, está en la Biblia. Entonces tenemos que hacer como que esa simbiosis. Gracias por su sabiduría. Gracias. Que Dios la bendiga. Bueno, que esté muy bien. Ismina tiene muchas historias por contar. Poco a poco,
les iremos contando algo de ella. Así nos despedimos de este templo catedral, elevando una oración al Altísimo para que derrame grandes bendiciones sobre el departamento del Chocó, Colombia, Suramérica, necesitada de paz, de unidad, de sentido de pertenencia, liderazgo e inclusión en el concurso nacional, y como iglesia que peregrina en este territorio, que vivamos la sinodalidad, es decir, a que caminemos juntos como nos los pide el Santo Padre, el Papa Francisco. Caminar juntos.